Como siempre, damos la bienvenida a todos, especialmente a los que están por primera vez o a los que hace tiempo que no veíamos, como el caso del papá de Cordy, que ha venido esta semana. Le damos la más cordial bienvenida. Willkommen, willkommen. Creo que se dice así en alemán, ¿no? Dios te bendiga. Estamos contentos de tenerle con nosotros. También tenemos esta tarde a otra hermana de José Gregorio. Ya conocíamos a una, pero a ella no mucho. ¿Y te llamas, perdón? Carmen también está con nosotros en esta tarde. Y ya todos han estado con anterioridad, ¿verdad? Sí. Bueno, los papás de Luis están también con nosotros en esta tarde aquí. Damos gracias al Señor. Amén. ¿Están preparados para recibir la palabra? ¿Sí? Ok. El día jueves, los hermanos que estuvieron lo saben, les recuerdo a los que no estuvieron, tratamos de explicar, tratamos de aclarar. Perdón, también tenemos unas chicas que son de la iglesia de Santa Úrsula, ¿sí? Perdón, son de aquí, de Tenerife, pero son de la iglesia de Santa Úrsula, ¿sí? Bienvenidas, chicas, que el Señor les bendiga. Tratamos, como decía, de aclarar esa especie de malentendido entre ese texto de la Biblia, de capítulo 6 de Deuteronomio, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Ese uno es la palabra Echad. Y dijimos que es una palabra que no solamente aparece en ese versículo, es una palabra que aparece en muchas partes de la Biblia. Y es un número, es una palabra que se emplea para hablar a veces de una pluralidad, de un conjunto de cosas, aunque nos puede chocar el hecho de decir uno. Hay uno singular y hay uno plural. Y usted dice: uy, nunca había oído eso. Bueno, pues ya lo está escuchando. No es un número indivisible, no es un uno que, bueno, si es uno, pues ya está, es uno, ¿no? Vimos cómo en el Antiguo Testamento aparecen textos donde esa palabra aparece y los leímos y creo que nos aclaró mucho el concepto. Vimos cómo el Señor dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que el Señor considera al marido y a la esposa como si fueran uno, pero son dos, pero son uno, ¿verdad? Y ahí aparece la palabra Echad, basar, una sola carne. Vimos también cómo el Señor, en el libro de Génesis capítulo 1, el primer versículo donde aparece la palabra Echad, es cuando dice: y fue la tarde y la mañana del día uno. Entonces vemos que el día está compuesto por la mañana y por la noche o por la tarde, ¿verdad? Y ambos forman un día. También vimos cómo en un momento determinado Esdras reunió a miles de personas, creo que eran más de 43,000 personas según el texto que leímos, y dice que toda aquella masa, toda aquella multitud de gente eran como un solo hombre delante de la presencia del Señor. Luego, el hecho de que diga la Biblia Echad o diga uno, no significa de que no puedan haber 2, 3, 4 o incluso miles y miles de personas. Vimos también cómo el profeta Ezequiel recibió un mensaje, digamos, profético, pero al mismo tiempo utilizó el Señor dos palos. Un palo representaba una parte del pueblo de Israel, otro palo representaba otra parte, y dice: junta los dos palos para que sean uno, porque eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo vuelva a ser otra vez uno, ¿verdad? Así que vimos cómo el mismo Señor Jesucristo, conocedor evidentemente y autor de todos estos textos, Él llegó a decir un día delante de los judíos, y quiero recordarles que lo quisieron matar, lo quisieron apedrear. Dice: yo y el Padre somos uno. Y cuando ellos oyeron esa palabra y oyeron la palabra Echad, dijeron: ¿cómo? Que tú eres Dios, que tú te estás haciendo igual a Dios. Vimos cómo a veces un concepto, una palabra, si no se aclara, puede llegar a crear dudas o discrepancias o confusión en la gente, porque dice: bueno, si hay un solo Dios, entonces Jesucristo, ¿quién era? ¿Y el Espíritu Santo qué es? No hay problema en nada de eso, solamente es cuestión de entender que son términos que hablan de una pluralidad. De hecho, el mensaje, si lo van a buscar en internet, se llama la pluralidad de Dios.
creo que se llama así, la pluralidad de Dios, ¿de acuerdo? Una de las canciones que cantamos en esta tarde, no sé si se dieron cuenta, decía mucho, y se parecía mucho a la lectura de Colosenses capítulo 1 que se leyó esta tarde. Y eso que él no sabía de lo que yo iba a hablar, pero sin embargo, una de las canciones hablaba de cosas que hemos leído esta tarde en Colosenses capítulo 1. Y esta carta de Pablo a los Colosenses, vayan buscándola por favor por el capítulo 1, a partir del verso 15, se escribió en un momento en el que la iglesia, los creyentes, estaban siendo atacados por un grupo llamado los gnósticos, que cuestionaban muchas cosas del Evangelio y de la persona del Señor Jesucristo. Aunque en los tiempos de Cristo el imperio que estaba reinando en el mundo era el imperio romano, la influencia del imperio anterior de los griegos fue tremenda, era tremenda. De hecho, es curioso que el Nuevo Testamento, cuando se escribe, no se escribe en latín, que era el idioma de los romanos. Se escribe en el idioma del imperio anterior, en el idioma griego. Todas las cartas y todos los evangelios se escribieron en griego, no en latín. Es curioso notar que la primera vez en la historia que se tradujo todo el Antiguo Testamento en la ciudad de Alejandría, pues allí se llamaron a 70 eruditos, a 70 sabios, y se les pidió que cada uno de ellos tradujeran todo el Antiguo Testamento, pero sin estar juntos, sino cada uno separado, para después comparar si las 70 traducciones coincidían o uno decía una cosa y otro decía otra. La famosa Septuaginta. Esa era la única versión que circulaba ya en los tiempos de los discípulos, en los primeros siglos de la era cristiana, y era todo el Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego. Y es curioso que los 70 escribieron y tradujeron exactamente lo mismo, sin ninguna discrepancia, sin ninguna confusión entre ellos. Ahora bien, en la época de los hermanos de Colosas y también en otros tiempos, ya digo, se levantaron los gnósticos que estaban muy empapados con una enseñanza que para los griegos era de vital importancia, para ellos era algo que lo tenían metido hasta en la médula, y es que la materia es mala. Todo lo que tenga que ver con la materia, con el cuerpo, es malo, es negativo. Y por lo tanto ellos decían, Cristo no podía ser materia, Cristo no podía tener un cuerpo de carne y hueso, porque ellos entendían que todo lo que tenga que ver con el cuerpo y con la materia es malo. Ellos llegaron a decir, fíjate, hasta el extremo que llegaron, dijeron, Cristo era tan divino, nada humano, según ellos decían, que cuando caminaba no dejaba huellas en el suelo, porque era como una especie de espíritu. Porque Él no puede tener materia, no puede tener cuerpo, porque el cuerpo es malo. Fíjate a las barbaridades a las que llegaban. También decían que la enseñanza del Evangelio, desde su punto de vista, era algo muy simple, era algo muy sencillo. Y en cierto sentido tenían razón, porque el Evangelio, aunque tiene una profundidad tremenda, amén, también es sencillo. Alguien dijo en una ocasión que el Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero al mismo tiempo es tan profundo que puede volver loco a un mismísimo teólogo. Es simple, pero también es profundo. Entonces ellos decían que el mensaje del Evangelio había que convertirlo en algo más profundo, hacer como una especie de filosofía para no sentirse acomplejados ante la supuesta sabiduría y elocuencia de los griegos. Ustedes saben que los griegos fueron los padres de la filosofía. Y a ellos les encantaba debatir y hablar y dar vueltas y por qué esto y por qué aquello. Entonces ellos lo que querían era hacer del Evangelio una filosofía más que pudiera discutir con los agnósticos, con los griegos, de tal manera de que se sintieran al mismo nivel y no con ese sentido de inferioridad, creyendo que el Evangelio no tenía profundidad y no era tan rico como cualquier otra filosofía. Además, ellos decían que eso de que a través de la sangre de Cristo el pecador puede recibir el perdón de los pecados, no lo aceptaban de buena manera. Ellos decían que la única manera de poder llegar a salvarse, la única manera de poder llegar a Dios era a través del conocimiento. Por eso ellos dividían a los hombres en dos grandes grupos.
lo que llamaban los espirituales, que eran los que tenían conocimiento, y los otros, que eran los ignorantes, los pecadores, los que no sabían nada de la vida, ni conocimiento, ni sabiduría, ni filosofía, ni nada que ver. Ahora se pueden ustedes dar cuenta cuando el apóstol Pablo decía que a veces hay conocimiento pero que mata. Hay gente que queriendo ser sabios se hacen auténticos necios e ignorantes. Si fuera por el conocimiento que el hombre llega a la perfección, ya la humanidad sería prácticamente perfecta, porque jamás en toda la historia de la humanidad el hombre ha tenido tanto acceso con tanta libertad al conocimiento como hoy en día. Cualquiera puede estudiar hoy en día. Si no en una universidad, si no en internet, si no autodidacta. El conocimiento está prácticamente al alcance de cualquier persona. Puedes ir a cualquier biblioteca, puedes ir a cualquier librería y comprarte libros que a lo mejor hace siglos atrás era imposible pensar que una persona en su casa pudiera tener libros de filosofía, de derecho, de psicología, de cualquier ciencia. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no es a través de la sabiduría, del conocimiento humano, que el hombre llega a conocer la salvación, sino a través de la sangre de Cristo, a través del mensaje del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios que para el mundo el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, cuando llegó, por ejemplo, a la ciudad de Corinto y les predicaba el Evangelio, él tomó una decisión. Él dice: cuando yo estuve entre vosotros, ustedes saben perfectamente que cuando yo predicaba, cuando yo les enseñaba la palabra, yo no lo hacía con sabiduría humana, porque no quería bajo ningún concepto impresionarles con mi amplio y vasto conocimiento, que dicho sea de paso, lo tenía. Porque él había estado anteriormente en Grecia y había disputado y había discutido con los epicúreos, con los filósofos en el Areópago en Grecia. Y él se dio cuenta de que esa no es la forma, ese no es el camino, a ver quién sabe más, a ver quién es más sabio, a ver quién sabe más de filosofía, no, sino que él dice: cuando estuve entre vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Para que si alguno de ustedes llega a convertirse, no diga que se convirtió porque yo lo convencí, sino que se convirtió porque llegó a conocer y a experimentar el poder de Dios en su propia vida. Así es que, amados hermanos, la lucha que había en aquellos tiempos hizo que los creyentes se pusieran a estudiar. Cuando nadie se mete contigo, cuando nadie te hace preguntas difíciles, cuando no te cuestionan la fe que tienes, como que todo va tranquilamente. Pero en el momento en el que te topas, en el momento en el que alguien te hace preguntas que tal vez tú nunca te has logrado hacer, no te queda más remedio que estudiar, investigar, profundizar, escudriñar las Escrituras para poder, como dice la Biblia, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que tarde o temprano te encontrarás en algún momento en tu vida con algún compañero de trabajo, con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino. Te vas a encontrar con personas que te van a hacer preguntas que a lo mejor vas a quedarte con la boca abierta y no vas a saber qué decirle. Pero tu obligación entonces es estudiar y prepararte, indagar, investigar, para que puedas decir: no, mira, lo que pasa es que esto es así, así, así y así. Y eso fue lo que le pasaba a los creyentes de Colosas y a los de Esmirna y a los de Pérgamo y a los de Corinto. Cuando eran confrontados por los inconversos, no les quedaba más remedio que recurrir a las Escrituras para saber qué tenían que decir, en qué creían y por qué creían en eso. Ahora, lo importante de nosotros, hermanos, en estos tiempos en los que vivimos, que prácticamente podemos decir que estamos ya en la recta final de la era de la iglesia, de los creyentes, es que no solamente tenemos que tener un conocimiento, digamos, general de las cosas. Por ejemplo, si yo preguntara en esta tarde: ¿dónde nació Jesús? Todo el mundo sabría darme la respuesta, ¿sí o no? En Belén de Judea. ¿Se puede visitar todavía el pueblo de Jesús? Claro que sí. Usted puede ir a Belén, es territorio palestino, pero usted puede entrar, no hay ningún problema, puede entrar, puede salir. Usted puede ver el lugar donde nació el Señor, Betlehem, la casa del pan. Está como a 6, 7 kilómetros al sur de Jerusalén. No hay ningún problema. Usted puede ver incluso los campos donde trabajó Ruth. ¿Se acuerdan? La moabita, la protagonista del libro que lleva su nombre en la Biblia, el libro de Ruth. Usted puede ver el lugar donde también el rey David nació. Si yo le pregunto: bueno, ¿y Jesús cuando era niño, a qué país tuvo que huir?
con sus padres, porque Herodes quería matarlo. Todos me van a decir la misma respuesta, ¿sí o no? ¿Cuál era? Egipto. Tuvo que ir a Egipto porque fue avisado por revelación en sueños que Herodes quería matar al niño y tuvieron que irse al extranjero un tiempo. El Señor proveyó milagrosamente para el viaje y para la estancia en Egipto. El Señor siempre va adelante, ¿eh? El Señor siempre va adelante. Como decía bien la hermana, si el Señor me proveyó los billetes, después no me vas a dejar salir, ¿qué tipo de Dios es ese? Dios no añade maldición con la bendición. Dios lo hace todo bien. Lo que empieza, lo termina. Pues sabemos que estuvo en Egipto. ¿Y cuando el Señor regresa, dónde se radican? ¿Dónde van a vivir sus padres? ¿En Belén? No, a Nazaret. Y dice que él vivió en Nazaret hasta los 30 años. Allí era muy conocido. Su padre trabajaba allí, su familia vivía allí, y por eso lo conocemos como Jesús de Nazaret. Y si yo le pregunto, dígame cosas del ministerio de Cristo, todos me podrían decir un montón de cosas. Seguramente algunos podrían citar de memoria algunas de las bienaventuranzas, algunos de los mandamientos, algunas de las parábolas, la parábola del sembrador, ¿quién no la conoce? La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola de la semilla de mostaza, milagros de resurrecciones, ciegos, mudos, paralíticos, cojos, leprosos. Es decir, hay un conocimiento, no solamente en nosotros, sino en mucha gente que no son, digamos, creyentes nacidos de nuevo, acerca de la figura de Jesús. Cuando llega, por ejemplo, la época de la Semana Santa, que no es el caso ahora, pero cuando llega esa época, nos ponen un año más, otro año menos, películas que tienen que ver con la vida de Cristo. ¿Y quién no conoce algo de la vida de Jesús? Todo el mundo sabe algo, hermano. Todo el mundo sabe algo. Pero no es solamente suficiente conocer o tener un conocimiento general de la figura de Cristo, sino la pregunta que yo les quiero hacer a todos y a cada uno de ustedes en esta tarde es, ¿ustedes lo conocen personalmente? ¿Han tenido un encuentro y una experiencia personal con Él? Porque ¿de qué sirve saber dónde nació, dónde murió, cómo murió, la ascensión, los milagros, su autoridad, su poder? ¿De qué sirve todo eso si tú no has tenido un encuentro y una experiencia personal con Él? Es como si te aprendes de memoria la biografía de Cristóbal Colón o de Gandhi o de Napoleón o de cualquier otro personaje de la historia. Pero es que Jesús no solamente fue un personaje de la historia, claro que fue un personaje de la historia, faltaría más. Pero no solamente fue un personaje de la historia, no solamente fue un gran predicador, un gran maestro, un profeta como algunos lo llaman o lo consideran, sino que el Señor Jesucristo vino con un propósito a este mundo. El Señor Jesucristo partió la historia en dos, hay un antes y hay un después de Jesús. Y Él tiene que ser para ti no solamente un personaje de la historia, del cual puedes hablar perfectamente y dar una conferencia sobre la figura de Jesús, y punto, y nada más. Pero no hablar desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista real. Permítame que les ponga un ejemplo. Hace años leí una historia, una anécdota, de una joven, de una chica que estaba leyendo un libro que le parecía tremendamente aburrido. Y dejó de leerlo, lo arrimó. No le gustaba el libro, no le encontraba sentido a aquella novela. Con el paso del tiempo, conoció a un señor del cual se enamoró. El gran amor de su vida. Y al poco tiempo descubrió que era el autor de la novela y del libro que tan aburrido le parecía. Después de conocer a este hombre y de estar dispuesta a vivir con él toda la vida, casarse con él, el libro que antes le parecía aburrido y soso y sin sentido, ahora le parecía el libro más extraordinario del mundo. Porque ahora conocía al autor del libro. Saben, hay muchos intelectuales, muchos psicólogos, muchos periodistas que a veces citan cosas de la Biblia. A veces en tertulias en televisión puedes darte cuenta que están diciendo algo que es de la Biblia, totalmente de la Biblia, ¿verdad? A veces mencionan al hijo pródigo, al buen samaritano, cosas así, ¿no? Porque han leído la Escritura, han leído la palabra. Grandes pensadores y grandes escritores españoles quedaron impresionados ante la lectura del famoso Shir HaShirim, el libro El Cantar de los Cantares. Es un libro espectacular, es poesía hebrea, es un libro tremendo. Y lo han leído simplemente como una gran obra literaria, pero nada más, ahí queda todo. Y mucha gente ha leído la Biblia y cuando testificas y cuando compartes tu fe con alguna persona, te dicen, yo he leído la Biblia, yo he leído la Biblia. ¿Qué has leído? Pues he leído esto y aquello y aquello. ¿Ah, sí?
Sí, sí. Y, bueno, está interesante, pero ahí queda. Simplemente como una parte de la cultura general, nada más. Pero hermanos, nosotros no solamente tenemos un conocimiento, ya digo, general del Señor Jesús, sino un conocimiento que lo hemos experimentado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro compañero de viaje, como nuestro consejero, como todo. Porque el Señor Jesucristo para nosotros no es un añadido más, sino es lo más importante de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. No teniéndolo a Él, no tenemos nada. Aunque tengamos muchas posesiones materiales, aunque seamos ricos materialmente hablando, tengamos mucha cultura o mucho conocimiento, si no lo tenemos a Él, Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Ya sé que es un golpe al ego, es un golpe al orgullo humano, pero es que el Evangelio golpea en la línea de flotación del hombre, demostrándole que el hombre sin Dios no sirve para nada y es un cero a la izquierda. Así que el potencial que el Señor puede derramar en nosotros y lo que podemos llegar a ser para el Señor, no importa la edad, créame, no importa la edad. En la Biblia hay ejemplos de gente muy anciana que hicieron cosas que ningún joven se atrevió a hacer. Y en la Biblia hay ejemplos de jóvenes que hicieron cosas que ningún anciano se atrevía a hacer. Y en la Biblia hay ejemplos incluso de niños. Es decir, toda persona que no solamente cree en Él, sino que lo acepta, que le cree a Él, que le sirve y que le honra y le adora, es una persona con una capacidad y con un potencial ilimitado, porque no tiene su capacidad, sino es la capacidad y el poder y la gracia del Señor con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando uno va a la palabra del Señor se encuentra que con el Señor, hermano, no hay límites. Conforme a vuestra fe, dice la palabra, será hecho. Uno dice, bueno, hay un momento en la vida en el que ya uno no puede ser madre. La misma naturaleza nos lo enseña. Hay momentos que ya se acabó, ya no hay fertilidad, ya no se puede ser madre. Pero ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de mujeres que eran ancianas o de mujeres que incluso eran estériles aunque no eran ancianas y fuera de toda probabilidad humana quedaron embarazadas y nacieron hombres de Dios que cambiaron el rumbo de la historia? Miren, por ejemplo, Sansón, su madre era estéril. Miren, Isaac, su madre era estéril. Mire, Jacob, su madre era estéril. ¿Cuántas mujeres de la Biblia fueron sanadas milagrosamente cuando humanamente hablando era imposible? ¿Por qué? Porque para el que cree todo es posible. Pero no para el que cree simplemente que hay un Dios que existe, que creó las cosas, que puso todo en su lugar. No solamente ese tipo de fe, sino una fe que va más allá. Una fe con profundidad, una fe con raíces, una fe probada, una fe seria. Una fe, como dijimos hace poco, no fingida. Una fe que puedes haberla heredado, la puedes haber aprendido de alguien, pero tú mismo la has desarrollado, tú mismo la has cultivado y es una fe que va en aumento, porque nuestra fe no puede quedarse nunca estancada. Porque si nuestra fe se queda estancada es porque no estamos creciendo y no estamos madurando en el Señor. No es suficiente con decir yo sé quién es Jesucristo y sé quién es San Pablo y sé quién es Moisés y sé quién es Elías y sé lo que es Antiguo Testamento y sé lo que es Nuevo Testamento y sé lo que es Pascua y sé lo que es Shavuot. No solamente es eso, hermano. Eso no salva. Lo que salva es conocerle, experimentarle, tenerle, recibirle en el alma y servirle a Él todos los días de tu vida hasta que Él venga a llevarte a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor quiere. En el Salmo 89, me gustaría leer este versículo en esta noche. Salmo 89, por favor, versículo 27. Hay un salmo, este versículo es muy interesante porque ahí, en la lectura que se ha leído esta noche, hay una palabra que me gustaría aclarar. Salmo 89, 27, dice la Escritura así: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Si podemos poner la lectura que se leyó esta tarde nuevamente, ustedes van a encontrar que uno de los títulos que recibe el Señor Jesús en ese pasaje de Colosenses 1 es el primogénito de la creación. Y quiero aclarar, porque si en algún momento usted habla, por ejemplo, con personas que son testigos de Jehová, ellos le van a decir que el Señor Jesucristo no es un ser eterno, sino le van a decir que es un ser creado. Si Jesucristo fue un ser creado, quiere decir que Jesucristo fue un impostor, porque Él mismo dijo quién era y quién no era.
Es decir, si Jesucristo empezó a existir el día que nació en Belén de Judea, entonces muchas de las cosas que él enseñó eran rotundamente falsas, por no decir mentiras. Porque él llegó a decir en algunos momentos de su ministerio: yo soy antes que Abraham. Abraham ni siquiera existía, yo ya existía antes que él. Y algunos judíos se le quedaban mirando y le decían: pero si tú no tienes ni 40 años, ¿cómo dices tú que tú eres antes de Abraham? Y dice: efectivamente, yo soy antes de Abraham, porque dice: él vio mi día y se gozó. Si ustedes fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, porque él creyó en mí y yo hablé con él y me entrevisté con él. Y si no, vayan a lo que llamamos Antiguo Testamento para que vean cómo el Señor Jesús habló en varias ocasiones con el mismísimo patriarca Abraham. Si el Señor Jesucristo empezó a existir, si el primer minuto de vida del Señor Jesucristo fue cuando su madre lo parió en Belén de Judea, eso quiere decir de que muchas de las enseñanzas del Señor tendríamos que arrancarlas hoy mismo de la Biblia. Sin embargo, el Señor Jesucristo, su naturaleza, su cuerpo, su físico, digamos, claro, comenzó a existir como ser humano en ese momento. Pero no se olviden de que muchos de los títulos que tiene el Señor Jesucristo nos definen su naturaleza y su esencia. Y uno de ellos es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es lo que para muchos les resulta tremendamente chocante. Que Dios se haya humanado, que Dios se haya encarnado, no les entra en la cabeza. Ya sé que hace falta tener una fe y un conocimiento de las Escrituras para entender que el Señor Jesucristo no era simplemente un gran predicador con una elocuencia y un carisma espectacular, sino que era Dios en carne y hueso. Dice la Biblia: Dios habló muchas veces a nuestros padres en el pasado por medio de los profetas. Habló por sueños, por visiones, por profetas, de muchas formas y maneras. Dice: pero en estos postreros días, Hebreos capítulo 1, nos ha hablado, dice la versión Reina Valera, por el Hijo. Una versión, una traducción más fidedigna hubiera sido: nos habló en Hijo. No nos habló por el Hijo, sino nos habló en Hijo. Yo dije el jueves, y creo que ustedes pudieron entender esto muy bien, porque es muy fácil de entender, que uno puede ser al mismo tiempo padre e hijo. De hecho, muchos de los que estamos aquí somos padres y al mismo tiempo somos hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos de alguien, ¿sí o no? Algunos no son padres, pero muchos de los que estamos aquí, ya digo, somos al mismo tiempo. No está reñido el ser padre con ser hijo al mismo tiempo. No tengo que salir de este cuerpo y tomar otro cuerpo para ser hijo y volver al cuerpo anterior para ser padre. Es que al mismo momento, según el momento, el lugar y las circunstancias, te comportas como padre o te comportas como hijo. Cuando tú como padre tienes que llamarle la atención a tu hijo y tienes que hablar con él, estás hablando como padre. Pero no te olvides de que antes de llamarle tú la atención o transmitirlo, enseñarle algo a tu hijo, seguramente tu padre te lo enseñó a ti cuando tú eras hijo y él era el padre tuyo. Así que no hay ningún problema en ser padre y en ser hijo al mismo tiempo. Lo que ocurre es que Dios no siempre se reveló y se dio a conocer y se manifestó de la misma manera. Hay momentos en los que Dios habla a través de una llama de fuego. Y no podemos decir: no, Dios siempre habla a través del fuego. No. Hay otros momentos que Dios habla a través de un trueno. El día del bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán dice que el Padre, Dios, habló con voz audible y algunos dijeron: no, fue un trueno. Otros dijeron: no, fue un ángel. Pero la voz de Dios se oyó: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia, a él oíd. Es decir, no, Dios no siempre se ha manifestado igual, no siempre se ha revelado igual a todo el mundo. Dios trató a Moisés muy diferente a como trató a David. Y Dios le reveló cosas a Moisés que no le reveló a Abraham o viceversa. Porque la revelación de Dios es progresiva. Fue progresiva. Nadie tenía todos los datos que tú y yo tenemos hoy en día aquí en la mano, en este libro llamado Biblia. Bendito sea Dios. Había cosas que Daniel, el profeta Daniel recibía en el Antiguo Testamento que no las entendía. Y tú y yo las podemos entender como él no las entendía porque le faltaba información.
porque escribía para el tiempo del fin y ya estamos nosotros en el tiempo del fin. Nosotros miramos hacia atrás, hacia Daniel. Daniel miraba hacia adelante, hacia la futura generación, hacia los futuros hijos e hijas de Dios que se convertirían a él. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Dios fue revelándose poco a poco. A un profeta le decía cómo iban a ser el Mesías, a otro cómo iba a morir, a otro le decía cómo iba a hablar, a otro le decía cuánto iba a vivir, a otro le decía dónde iba a nacer, a otro le decía dónde iba a... Y es decir, ningún profeta tuvo toda la revelación, pero nosotros somos una generación de creyentes privilegiados, porque tenemos toda la información de todo lo que Dios hizo y también de todo lo que Dios hará. ¿Cuántos dicen amén? Porque una cosa es saber lo que Dios hizo, que es lo que la mayoría de la gente sabe. Si tú vas al Antiguo Testamento, a lo que es la historia, tú puedes saber lo que Dios hizo, cómo abrió el Mar Rojo para que Israel pasara, cómo posteriormente abrió el río Jordán para que las tribus fueran a Canaán y tomaran posesión de la tierra, cómo alimentó a su pueblo milagrosamente durante 40 años, que se dice pronto, 40 años mandando maná del cielo. Ni un solo día faltó salvo el día de reposo, ¿verdad? Y cómo el Señor trató con Adán, y cómo el Señor trató con Noé, y cómo el Señor trató con Abraham. Sabemos la historia, pero no solamente es importante en estos tiempos que vivimos conocer la historia, conocer el pasado, lo que Dios hizo, sino sobre todo conocer lo que Dios va a hacer. Porque si solamente conocemos el pasado, tendremos un gran conocimiento y podremos discutir y podremos hablar con algunas personas y decirle, no, Dios no hizo eso, Dios hizo eso, y Dios pide esto, Dios no pide tal cosa. Pero es que hay mucho más que eso. Es que nosotros no solamente tenemos la obligación de conocer lo que Dios hizo, sino de conocer lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios va a hacer? Pues leyendo las Escrituras. Y observando las noticias cada día. El otro día me preguntaba yo, mientras veía esas reuniones donde entran tantos políticos encorbatados y con sus buenos trajes y sus buenas chaquetas y sus corbatas y sus guardaespaldas y sus coches, yo decía, ¿dónde estará en esta reunión el anticristo? ¿Dónde estará? ¿Quién será? Yo les miro, Mario Draghi. Rajoy no puede ser el anticristo, porque la verdad es que no me imagino a Rajoy de anticristo. De verdad. Y digo, pero tiene que estar por aquí, tiene que estar dando vuelta. Y de un momento a otro, cosas que hemos leído durante siglos los cristianos, resulta que, ¡pum!, mira qué fácil era. ¿Saben ustedes que hay un momento en la historia, no me quiero ir del tema, pero para que os deis cuenta, ¿saben ustedes que hay un momento en la historia en el que el pueblo de Israel vio tan imposible y tan difícil que algún día pudieran volver a su tierra, que tomaron la decisión en varios congresos a nivel mundial de comprar un territorio en Uganda, en África, y instituir el Estado de Israel? ¿Sabían eso? ¿Saben ustedes que muchos miles de judíos multimillonarios dijeron, es imposible que algún día volvamos a nuestra tierra, es un sueño, tal vez será una mala interpretación de las Escrituras? Tal vez estamos anclados en el pasado, en un recuerdo de la época del rey David, de la monarquía, y tal vez tenemos que apuntar en otra dirección. Y pensaron seriamente en irse a África, a comprar casi un país entero y llamarlo el Estado de Israel. Sin embargo, en un día, lo que el hombre no fue capaz de hacer durante siglos, en un día, Dios lo hizo un 14 de mayo de 1948. ¿Se levantará un país en un día? Es imposible. ¿Cuánto tiempo llevan los vascos reclamando ser un país? Y nunca lo serán. ¿Cuánta lata están dando los catalanes queriendo ser una nación y nunca la serán? ¿Cuánto tiempo llevan nación los kurdos? ¿Quiénes son los kurdos? Ustedes saben que hubo un imperio llamado los medos persas, ¿sí o no? Estaban los babilónicos, luego los medos persas, luego los griegos, luego los romanos, ¿sí? Los medos persas, los persas son los iraníes. Y los medos son los kurdos. No tienen territorio los kurdos, están peleando, están ahí peleando en Siria, en Turquía, unos líos tremendos. Siglos llevan reclamando. ¿Cuántas etnias llevan siglos reclamando territorio y tal vez nunca la tendrán?
Sin embargo, el Señor en un día, mira, sin disparar un tiro, sin una bomba, sin una guerra, en un día el Señor lo cambió todo, y lo que durante 2000 años el hombre no consiguió, el Señor así, en una hora lo consiguió y levantó un país para asombro de todo el mundo. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo creo que se conocen más cosas de Dios que del mismísimo Señor Jesucristo. Fíjate lo que te digo. Yo creo que para muchos, y perdonen, incluso algunos que se llaman cristianos o creyentes, todavía no saben totalmente quién es verdaderamente el Señor Jesús. La lectura que hemos leído esta noche define al Señor Jesucristo de una forma increíble. Dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos queridos, mucha gente en el Imperio Romano nunca vieron la cara del emperador de Roma, pero cuando les enseñaban una moneda y veían la imagen, decía, esta cara es la del César que vive en Roma. Esta es la imagen del César que tú no ves, pero que existe aunque tú no lo veas. Y el Señor Jesucristo es la imagen nítida y clara de nuestro Dios. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás, ni siquiera Moisés, el hombre que tenía una comunión con Dios que nadie en la historia logró tener, ni él mismo logró verlo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo un día, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que no me preguntes, no me pidas que te muestre al Padre, porque el que me ve a mí, ve al Padre. Y quiero recordarles algo que ustedes saben perfectamente, solamente se lo recuerdo, que cuando el Señor Jesucristo resucitó y se los llevó un poquito a las afueras de Jerusalén, a la ciudad de Betania, o el pueblecito de Betania, dice que allí, postrándose, le adoraron. Postrándose, le adoraron. Cuando ellos sabían perfectamente que la Torá enseña que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, pues a Él lo terminaron adorando. Lucas, los últimos versículos del Evangelio de San Lucas, dice a Jerusalén después de haberle adorado con gozo. Le adoraron, se postraron ante Él. Y el Señor Jesucristo no dijo como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a la casa de Cornelio? Que Cornelio sale a recibirle y se postra y le dice, a mí no me adores, adora a Dios, adora a Dios. El Señor Jesucristo podía haber dicho lo mismo, no me estén adorando, adoren a Dios. Sin embargo, Él no rehusó el que se le adorara. ¿Quién es Jesucristo para ti? Para muchos Jesucristo es un Señor que murió en una cruz, que de hecho en algunos lugares todavía lo tienen clavado en la cruz. Y ahí lo tienen clavado. Y cuando habla de Jesucristo se te viene a la imagen un crucifijo. Se te viene a la imagen alguien que lo torturaron y lo mataron. Pero ¿quién es realmente Jesucristo para ti? Dice que era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es que fue lo primero que Dios creó, no van por ahí los tiros, sino que es un título de dignidad, un título honorable, como diciendo es lo primero. De hecho, Él llegó a decir, yo soy el primero y yo soy el último. Bueno, el texto está traducido del griego, yo soy el alfa y el omega. Él hablaría en hebreo, en arameo, diría, yo soy el alef y la taf. Si antes de mí no hay nada. Todo lo que existe, todo lo creado, lo creó Él, para Él y por Él. ¿Cuántos dicen amén? Si usted simplemente cree en Cristo como un buen hombre, no es suficiente, hermano. Si usted simplemente cree en Cristo como un personaje histórico, no es suficiente, porque personajes históricos ha habido millones y los que faltan. Si usted simplemente cree en Jesucristo como un gran carismático, un hombre con una elocuencia tremenda, sí, está bien, no lo insultas, no te metes con él, no lo cuestionas, pero no es suficiente, te estás quedando corto. Jesucristo, Él mismo, se definió de muchas formas y de muchas maneras para que no hubiera duda. Una de las cosas que Él dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién se ha atrevido en la historia a decir eso? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora demuéstralo, amigo. Y se fue al cementerio y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y demostró que Él es la resurrección y la vida. Y aunque alguien esté muerto, si creyó en Él mientras vivía, volverá a la vida. Él llegó a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él llegó a decir, yo soy el pan de vida. Todos nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Un privilegio tremendo, comer maná todos los días, pero todos murieron, porque el maná no producía vida eterna. El maná era una comida para el día a día, para lo material, para lo físico, pero sin embargo el Señor dijo, el que me prueba a mí, el que me conoce a mí,
no morirá, sino que vivirá eternamente. Hablando con la mujer samaritana, le dijo, si bebes de ese agua, tú lo sabes, mujer, volverás mañana a sacar agua y a beber. Y pasado otra vez, y pasado otra vez. Pero yo tengo un agua que el que la prueba nunca más volverá a tener sed. Nunca nadie ofreció semejante agua. Pero es que no hablaba de agua, hablaba de su persona, hablaba de sí mismo. En otras palabras, has probado relaciones con un montón de hombres, has saltado de cama en cama, no sé lo que haces, si los matas, los suicidas o te los comes. ¿Verdad? Porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. No sé lo que va a tu vida, pero el que me prueba a mí nunca volverá a tener sed. De tal manera que ese sentimiento de angustia, de soledad, de no sentirme amada, comprendida, desaparece cuando tienes un encuentro real con Cristo. Dice, Él es antes de todas las cosas, verso 17. Él es antes de todas las cosas. No existía Adán, no existían los ángeles, no existía el sol, la luna, las estrellas, el mar, no existía nada, pero Él ya estaba. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Porque hermano, lo dije el jueves brevemente y quiero recalcarlo, por favor. Una cosa es que Él haya sido el Dios creador y otra cosa muy distinta que sea el Dios sustentador. Si Él creó todo lo que vemos y todo lo que existe hoy en día, pero no lo cuida, no lo mantiene, la creación estaría ya destruida hace muchos miles de años. Pero Él es el que hace que haya un orden. Los vientos, las mareas, las estaciones, el sol siempre sale por el mismo lado, se oculta por el mismo lado. Las migraciones de los pájaros, de los animales, el oxígeno, las mareas, cómo cambian, cómo vienen, ¿verdad? Los animales de un lado, cómo vienen de otro. Todo eso, ¿quién lo organiza, hermano? Si a veces organizar una casa, un trabajo, una empresa, una iglesia, una misma vida es algo tan complicado, imagínense si le dijeran, tienes mañana que administrar el mundo entero. Dice, Él es antes de todas las cosas, verso 17. Él es antes de todas las cosas. No existía Adán, no existían los ángeles, no existía el sol, la luna, las estrellas, el mar, no existía nada, pero Él ya estaba. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Porque hermano, lo dije el jueves brevemente y quiero recalcarlo, por favor. Una cosa es que Él haya sido el Dios creador y otra cosa muy distinta que sea el Dios sustentador. Si Él creó todo lo que vemos y todo lo que existe hoy en día, pero no lo cuida, no lo mantiene, la creación estaría ya destruida hace muchos miles de años. Pero Él es el que hace que haya un orden. Los vientos, las mareas, las estaciones, el sol siempre sale por el mismo lado, se oculta por el mismo lado. Las migraciones de los pájaros, de los animales, el oxígeno, las mareas, cómo cambian, cómo vienen, ¿verdad? Los animales de un lado, cómo vienen de otro. Todo eso, ¿quién lo organiza, hermano? Si a veces organizar una casa, un trabajo, una empresa, una iglesia, una misma vida es algo tan complicado, imagínense si le dijeran, tienes mañana que administrar el mundo entero. ¿Y qué comida le doy a este? ¿Y qué comida le doy al otro? ¿Y a dónde mando a este? ¿Y a dónde mando al otro? Dios no solamente lo creó, sino que lo mantiene vivo. ¿Qué es lo que hace que la tierra siga girando y girando y girando y girando y siempre a la misma velocidad? Porque si usted coge una pelota, claro, rueda porque el diseño está hecho para que ruede. Si coge un cuadrado no rueda porque el diseño no está creado para rodar. Pero si usted coge una pelota y usted la lanza, la pelota por la fuerza que ha recibido inicialmente camina, pero llega un momento en el que la velocidad va a menos y se detiene. ¿Qué es lo que hace que la tierra siga girando? Ustedes dirán, no, las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Bien, bien, perfecto. Pero ¿y esas leyes? ¿Quién las creó? ¿Quién le dijo al mar, de aquí no pasas, amigo? ¿Quién le dice a un viento, sopla de aquí y vete para allá? ¿Quién le dice al invierno, es ahora el tiempo de que venga el invierno, o al verano es tiempo de verano? ¿Quién le dice al sol, álzate y recorre tu lugar y vuelve mañana a salir por el mismo lugar y vuelves otra vez? ¿Quién da todas esas órdenes? ¿Quién pone todo en orden? ¿Quién hace que todo funcione con una armonía impresionante que deja al mundo boquiabierto? ¿Quién está detrás de todo esto?
Un Dios creador, sí, pero un Dios sustentador. Porque si Dios nos hubiera creado a nosotros, pero no nos alimenta y no nos cuida y no nos provee lo que el hombre no puede crear, sería imposible que tú y yo pudiéramos haber llegado a la edad que tenemos hoy en día. Pero detrás de nuestros cuerpos, detrás de todo lo que vemos, hay un Dios que creó, que nos demostró su poder, su deidad y su existencia con lo creado. Dice que las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder, su misma existencia, se hacen claramente visibles por la creación. Pero no solamente creemos en un Dios que creó, sino en un Dios que cuida lo creado. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Dios no cuida lo que ha creado, el mundo no tiene ninguna esperanza. ¿Qué es lo que está esperando Dios? ¿Cuál es el próximo paso que va a dar Dios? Porque cuando termine esta reunión, ya más o menos, todos los que estamos aquí, más o menos sabemos lo que vamos a hacer. Nos saludaremos, creo, nuevamente los unos a los otros. Nos acercaremos a ese mostrador, tomaremos algo, cogeremos el coche, los que hayan traído coche, irá. Ya más o menos tenemos el programa, el diseño de lo que vamos a hacer. ¿Saben ustedes lo que van a cenar esta noche? Algunos sí. Algunos ya tienen ya las arepas preparadas y las hallacas ya listas, ¿no? Pero ¿y cuál es el próximo paso de Dios? ¿Qué tiene Dios en su agenda? Quiero terminar haciendo esta breve reflexión. Dice que las cosas reveladas, Dios las dio a conocer a través de su bendita palabra. No hay nuevas revelaciones, todo lo revelado está aquí. Nadie va a recibir una revelación que no esté escrita, porque si no, ¿en base a qué decimos que es una nueva revelación? Cuando no hay nada nuevo bajo el sol, dice la Biblia. Pero dice que las cosas ocultas, las cosas secretas, solamente son para aquellos que pasan tiempo en su presencia, en el secreto de Dios. Por eso yo creo que hay dos tipos de creyentes. Permítame dar esta opinión personal. El creyente que va según sopla el viento, el que vive la vida sin pararse a reflexionar, sin entrar en la cámara secreta con Dios y preguntarle cosas. Y el creyente que se para y como Job mantiene extensas conversaciones con Dios y le pregunta al Señor, Señor, ¿y por qué de esto? ¿Y por qué de aquello? ¿Y por qué a veces hay gente buena que sufre y gente mala que prospera? Esas preguntas se las hacían los profetas al Señor y Dios les respondía. Y Señor, ¿por qué hay gente que muere sin ninguna honra y pasan al olvido más absoluto cuando han sido gente buenísima y gente que ha sido malísima y han sido asesinos y criminales y le hacen todo tipo de homenajes y le levantan esculturas y estatuas por todas partes y cada año recuerdan las proezas que hizo aunque fue un terrible asesino? ¿Por qué, Señor? Y el Señor le explicó a Job el nombre de las estrellas, el nombre de los vientos, la creación de los animales. Le habló del dinosaurio, por si no lo sabían. Le dio las claves de cómo era y cómo hizo y para qué los hizo y dónde estaban los dinosaurios. Le habló acerca de cómo Dios tiene todo bajo control. Y mantenía este hombre unas conversaciones con Dios tremendas. Y al final de esa prueba terrible por la que él pasó, él llegó a decir algo tremendo que todavía hasta el día de hoy yo creo que no somos capaces de entender la profundidad de semejante expresión. Señor, yo de oídas te había oído. Yo sé quién eres tú. Ya le había servido al Señor. Sin Biblia, sin iglesia, sin pastor, sin congregación, ya él servía al Señor. Dice que él incluso hasta se preocupaba de la vida y de la estabilidad emocional y espiritual de sus hijos. Dice, por si acaso mis hijos han pecado, yo voy a orar y a interceder por ellos y a presentar sacrificio al Señor. Y ya él le conocía, ya él le servía. Pero él entró en una etapa en la que comenzó a descubrir la esencia de Dios, en el que comenzó a dialogar con Dios y a veces hasta discutía y a veces hasta peleaba con Dios. Y Dios un día lo interrumpe y le dice, pero para un momento, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Espera. Y Dios le da respuesta. Yo creo que si tú buscas respuestas y no sabes qué hacer con tu vida, no sabes si estudiar esto o estudiar aquello, si quedarte o marcharte, si comprar o vender,
Todas las respuestas que tú necesitas tener, las vas a encontrar en Dios, pero tienes que pasar tiempo a solas con el Señor. Porque no te digo en esta noche si crees en Él, porque sé que crees. No te digo si sabes algo de Él, porque evidentemente lo sabes. Sino la pregunta es, ¿en qué nivel de tu relación tú te encuentras? ¿Para ti solamente es alguien que un día te sanó y en ese acto de gratitud estás aquí? ¿Para ti es el Señor que te liberó de las drogas o de cualquier otro vicio y en agradecimiento a Él estás aquí? ¿O Él para ti es todo? Tu Señor, como dice Él, la cabeza del cuerpo. Si nos cortan un brazo podemos vivir. Si nos cortan el otro también. Si nos cortan las piernas podemos vivir. Si nos quitan un pulmón podemos vivir. Si nos quitan un riñón podemos vivir. Podemos perder la capacidad de hablar, de oír, de tocar, de ver. Pero hay algo que es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Y es estar conectados a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te pido que en esta noche tú des un paso más. Y en esta noche le pidamos al Señor, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero intimar y profundizar más contigo. Yo quiero entrar en un nivel superior en mi relación contigo, Señor. No solamente conocerte como mi sanador, mi Señor, mi Salvador, sino como la máxima autoridad de mi vida. Y que tú puedas siempre en mí encontrar un vaso dispuesto a ser tratado y moldeado. ¿Dónde te encuentras en tu caminar con Él? ¿Cerca del Señor? ¿Lejos de su camino? Señor te ha traído esta noche a este lugar para que escuches su palabra, para que vuelvas a acercarte a su presencia y para que puedas comenzar una relación personal con Él. Sigan orando, hermanos, en esta noche con sus ojos cerrados. Lleno quiero estar